Buenos días, bienvenidos a la clase número 2 de la semana número 16. El tema que nos corresponde abordar es el texto expositivo. Ya habíamos hablado e introducido el tema y habíamos dicho que el texto expositivo tiene la finalidad o el objetivo de informar, aportar conocimientos a través de la información que yo doy a conocer y explicar un tema. Entonces recordemos el ejemplo de la carta que encontró el marinero que hablaba sobre los esquimales. Entonces cumplió la función de informar o mostrar algo sobre los esquimales, la vida, cómo se alimentaban, de qué vivían, dónde se ubicaban, y explicar también todo lo que estaba relacionado pues con la forma de cómo se desarrollaron y cómo aparecieron también. Y al final recordemos que nos dice que esta información o todos estos conocimientos le ayudaron al navegante para más adelante poder profundizar su investigación acerca de los esquimales. Entonces ya habíamos leído un poco también un concepto en la guía. Entonces vamos a continuar con las características. Entonces inicialmente se dice que se debe presentar de manera ordenada, clara y objetiva. ¿Pero qué? Pues la información que nosotros estamos dando dentro del texto expositivo. Esto quiere decir ordenada, que las ideas que se estén enunciando, que se estén escribiendo dentro de un texto expositivo tengan un orden dentro del desarrollo del texto. Es decir, si yo voy a iniciar hablando de un tema, cualquiera que sea, entonces yo primero debería empezar con, vamos a ver el ejemplo del esquimal. Entonces, primero nos define qué es un esquimal, después nos dice cómo es la vida del esquimal, después cómo se alimentan, de qué viven y dónde se ubican. Entonces, si nos vamos a ese ejemplo, pues vemos que la información o lo que se dice con respecto a ese tema está bien estructurado y organizado. Es clara, sí, porque usan lenguaje sencillo. Y objetiva, ¿qué quiere decir con este aspecto? Objetivo significa que va directamente a la definición. Entonces no está relacionado con la interpretación que nosotros damos con respecto a ese tema. Otro punto sería, la información que se presenta está basada en investigaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros antes de hablar de un tema, cualquiera que sea, debemos realizar pues una investigación. Debemos conocer de qué se trata para poder desarrollar el tema con fundamentos. Entonces, eso es como a usted lo invitan a hacer una exposición, pero usted antes de esa exposición debe que leer, organizar las ideas, qué es lo que va a decir, cómo va a desarrollar su tema. Entonces, es el mismo ejercicio. En este caso, usted debe buscar la información. Si a usted le dice la profesora que realice una exposición acerca de los seres vivos, entonces usted tiene que decir cuáles son las categorías, qué es un ser vivo, cómo se alimentan, las categorías de los mismos. Entonces usted de manera organizada pues va y consulta en internet o en libros la información. Entonces por eso dice que debe estar basada en investigaciones. Y la tercera dice, quien lo elabora debe tener una idea clara del tema para exponer la información de manera adecuada. Es decir, que usted al momento de escribir su texto expositivo ya debió haber entendido el tema. No llegar al ejercicio de escritura con vacíos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo voy a hablar de los seres vivos, entonces yo todavía ni siquiera sé qué es un ser vivo o cuáles son las categorías, entonces no tendría como los datos suficientes o los argumentos
suficientes para poder desarrollar el tema dentro del texto expositivo. Entonces, por eso es importante estas 3 características. Entonces, las voy a resumir. Característica número 1, entonces hay que presentar la información de manera ordenada y clara. Entonces, yo, después de haber realizado mi investigación, de haber estudiado, analizado, buscado diferentes fuentes en internet sobre ese tema, pues voy a presentar esta información objetivamente, voy a presentar esta información con una estructura. Finalmente, vamos a observar los tipos de textos expositivos. Entonces vamos a encontrar el primero, que es el texto divulgativo. Son aquellos que informan de manera clara y objetiva un tema de interés general. Son de fácil comprensión ya que van dirigidos al público en general. Son ejemplos de textos divulgativos las enciclopedias, algunos artículos periodísticos, los libros escolares. ¿Qué quiere decir? Los textos divulgativos pues definitivamente tienen un lenguaje sencillo, de cierta manera quien realice el acercamiento o quien lea este tipo de textos lo va a comprender de manera fácil, ya que es de interés general, como una noticia, una crónica, artículos de opinión. Entonces, pero el que más nos acercamos y más en este momento, en la actualidad, es una noticia. Entonces, casi la mayoría de noticias que han surgido durante los últimos meses es con respecto a la cuarentena. Entonces, todo lo que conlleva hablar de cuarentena, restricciones, contagiados, los países que están en el pico más alto de número de contagiados, también la prevención acerca de la situación del virus. Entonces, este tipo de noticias o este tipo de textos están más cerca al interés de las personas en general. También un libro, una novela, los textos científicos, y este ya requiere un poco más de comprensión. Entonces vamos a leer lo que dice. En este tipo de textos se pretende no solo informar, sino explicar fenómenos o contextos complejos, conceptos complejos. Debido a lo anterior, la dificultad de comprensión es alta, ya que está dirigido a un público especializado en el tema, ejemplo, conferencias, artículos científicos o revistas especializadas. Cuando hablamos de este tipo de textos, pues podemos hablar, por ejemplo, de un artículo que hable sobre el desarrollo de una vacuna. Podemos hablar también cuando hablamos de las enfermedades, cuando hablamos de los medicamentos, textos que hablan acerca de el cuerpo, textos que hablan acerca de situaciones como la existencia de otros planetas, que hablan sobre la astronomía, de las estrellas, por ejemplo, de Marte, de cómo está conformado el sistema solar. Entonces, todos estos tipos de textos que requieren de cierta manera una profundización en los conceptos, pues para poderlos entender, entonces son o están catalogados dentro de los textos científicos. Finalmente, vamos a decir que el texto expositivo debe tener una estructura. Ya vimos que tenía unas características, ahora vamos a ver una estructura. Y es la introducción. Entonces dice, es la parte en la cual se presenta el tema que va a ser explicado o expuesto. Vamos otra vez al ejercicio de cuando usted realiza una exposición a sus compañeros. Entonces, dentro de ese ejercicio, dentro de esa práctica, usted da un concepto inicial. Entonces usted dice, la célula es, y da el concepto de la célula. Entonces, usted está dando a entender que el tema a desarrollar dentro de esa exposición o
si vamos al ejercicio de la escritura dentro del texto expositivo, es la célula. Pero tengamos en cuenta que de la célula se pueden decir muchas cosas, se puede hablar de las partes, de la función, de los tipos, entonces ya está en usted y en el manejo del tema como tal lo que quiera decir o digámoslo el objetivo al que usted quiera llegar. Entonces yo voy a hablar de la célula pero en términos generales y después voy a profundizar en las partes de la célula. Entonces es una manera de introducir el tema. Ahora sí, el desarrollo corresponde a la parte del texto en el cual se explica o se expone el tema. Para ello se utilizan definiciones, conceptos, ejemplos, pruebas. Esta parte se desarrolla la idea general del texto, la cual podemos identificarla porque gira en torno a ella. Entonces, como les decía, si yo voy a hablar de la célula, entonces yo ya hice mi introducción, pero voy a profundizar acerca de las partes, ¿listo? Entonces yo tengo que mencionarlas, explicarlas, para qué sirven, cuál es la función de cada parte. Entonces ahí yo estaría haciendo una profundización o una definición de cada una de las partes. El desarrollo es como relatar, es como cuando usted ya está en la exposición y usted está dando pues a conocer lo que usted entendió acerca de ese tema.